Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos en los comentarios desde donde nos escuchas, y cuéntame también si alguna vez has sentido una traición familiar tan fuerte que te dejó sin aire. Porque lo que estás a punto de oír no es solo la historia de una herencia de $185 millones, es la historia de cómo un padre descubrió quién era realmente su propia hija cuando pensó que ya no podía hacerle más daño. Me llamo Ernesto Andrade, tengo 63 años y durante los últimos 12 he vivido como un fantasma, un exconvicto silencioso, encerrado en un pequeño apartamento en Vancouver, haciendo declaraciones de impuestos para gente sencilla y agradecida. Para muchos, soy solo el contador de barrio, el tipo de las gafas viejas que siempre tiene tiempo para revisar un recibo o explicar una deducción. Pero hubo una época en la que mi firma movía millones, en la que mis decisiones se discutían en juntas directivas, en la que mi nombre aparecía en revistas de negocios. Todo eso se acabó el día que decidí sacrificar mi reputación, mi carrera y mi propia libertad, para proteger a la persona que menos lo merecía, mi hija. Esa hija se llama Natalia Andrade Montalvo, y si la vieras el día que todo ocurrió, entenderías por qué nadie pondría en duda su poder. Traje negro impecable, cabello recogido en un moño perfecto, mirada fría de directora ejecutiva que ha aprendido a no parpadear ante nadie. Era la reina absoluta de la sala de juntas, la heredera natural del imperio tecnológico que construyó su madre, Laura Montalvo. Todos la miraban a ella. Nadie me miraba a mí. Yo era solo el padre caído en desgracia al que habían invitado por obligación legal, el exmarido incómodo, el error del pasado que todos preferían olvidar. La escena está grabada en mi memoria como si fuera una película en cámara lenta. La mesa de caoba al centro, el ventanal enorme dejando ver la ciudad de Toronto a nuestros pies, las sillas de cuero alineadas con precisión quirúrgica. El murmullo de los ejecutivos se apagó en cuanto entré en la sala. Algunos, a quienes yo mismo había ayudado a contratar años atrás, bajaron la mirada al verme. Otros simplemente se hicieron a un lado, como si mi sola presencia fuera contagiosa. Me senté lo más cerca posible de la puerta, por costumbre, el que sabe lo que es una celda nunca se sienta demasiado lejos de una salida. Natalia llegó exactamente a las 4 en punto, como siempre lo hace todo, calculado al segundo. Caminó hasta la cabecera de la mesa con paso seguro, y al sentarse, ni siquiera se tomó la molestia de mirar a los lados, hasta que sus ojos chocaron con los míos. Fue solo un instante, pero lo vi todo, sorpresa, rabia, vergüenza. Su rostro se tensó, la mandíbula se endureció y, entonces, la máscara regresó a su lugar. Sonrió, esa sonrisa profesional que no le llega a los ojos, y fue ahí cuando me lanzó la frase que marcaría el resto de mi vida. No recibirás nada, papá, dijo, con una calma que dolía más que si me hubiera gritado. La sala entera se quedó en silencio. Algunos fingieron revisar sus notas, otros se acomodaron las corbatas, pero todos escucharon. Mamá sabía lo que hacía. Tú renunciaste a tu lugar en esta familia cuando robaste a la empresa. Este testamento solo va a confirmar lo que ya es evidente. Montalvo Tech y la fortuna de 185 millones son míos. Lo dijo sin titubear, sin un atisbo de duda. Para ella, yo ya estaba sentenciado desde hacía años. Yo no respondí. ¿Qué podía decirle? Que la verdad no era esa. Que la ladrona estaba enterrada en el cementerio desde hacía 3 días. Que el hombre al que ella odiaba había cargado con una culpa que no le pertenecía solo para que su carrera no muriera antes de nacer. Me limité a mirarla, a observar cómo jugaba con el bolígrafo de lujo entre los dedos, cómo se recostaba en la silla como si ya hubiera ganado, como si lo de aquella tarde fuera solo un trámite antes de celebrar su coronación definitiva como dueña del imperio de su madre. Entonces se abrió la puerta y entró la mujer que cambiaría el guión de esa escena, la licenciada Paula Hurtado, abogada testamentaria de Laura. Una mujer de unos 40 y tantos, de cabello gris recogido en un moño y una carpeta de cuero que parecía pesar más que todos nuestros silencios juntos. Saludó con educación, tomó asiento entre Natalia y yo, y con una voz firme pero serena anunció, «Gracias por venir. Hoy leeremos el último testamento de la señora Laura Montalvo. Les pido respeto, lo que está escrito aquí es exactamente lo que ella decidió, plenamente consciente de las consecuencias». Mientras Paula hablaba, mis ojos se fijaron en algo muy concreto, el documento encuadernado en tapas azul oscuro que colocó sobre la mesa. En la esquina inferior derecha, distinguí la firma de Laura. Esa firma que conocía mejor que la mía, trazada con la misma seguridad con la que ella había tomado cada decisión en su vida. Sobre la primera página, en letras mayúsculas, destacaba una cifra que me atravesó como un cuchillo,
patrimonio aproximado, 185 millones de dólares americanos. Toda una vida de éxitos, sacrificios y errores condensados en números y cláusulas. La cámara, si esto fuera cine, se acercaría entonces a mi rostro. No al de Natalia, no al de los ejecutivos, sino al mío. A un viejo de 63 años con las manos entrelazadas sobre la mesa, que no sabe si está a punto de ser humillado por última vez o si, por fin, se hará justicia. Por dentro, mi corazón latía con esa mezcla de miedo y esperanza que solo siente quien ya lo perdió todo una vez. Por fuera, me mantuve inmóvil. Un exconvicto aprende pronto que mostrar emociones es regalarle armas a los demás. Y fue justo en ese punto, cuando el silencio se volvió insoportable y todos daban por hecho que la lectura del testamento solo confirmaría el reinado absoluto de mi hija, cuando el mundo decidió girar en sentido contrario. Paula abrió el documento, se ajustó las gafas y dijo, antes de pasar a los legados específicos, la señora Montalvo dejó una declaración que pidió que se leyera en voz alta, de principio a fin. Natalia sonrió de lado, segura de que serían elogios, instrucciones para que todos la obedecieran a ella. Yo, en cambio, sentí un ligero escalofrío recorrerme la espalda. Mi hija me miró y dijo, no recibirás nada, papá, segura de que heredaría los 185 millones de su madre, pero cuando la abogada empezó a leer la primera línea de esa declaración, su sonrisa empezó a resquebrajarse. Yo lo presentí incluso antes de escuchar las palabras. Porque a veces, antes de que la verdad salga a la luz, el aire cambia, se vuelve más pesado, más denso, como si el mundo contuviera la respiración. Y en esa sala de juntas elegante, rodeado de gente que me veía como un criminal, supe que algo estaba a punto de romperse para siempre. Lo que vino después, lo que estaba escrito en esas páginas azul oscuro, no solo volteó la herencia de 185 millones de dólares. Volteó la historia que mi hija había creído sobre mí, volteó la imagen que la ciudad tenía de su gran empresaria Laura Montalvo, y volteó, sobre todo, la forma en que yo me había acostumbrado a vivir como un hombre derrotado. Pero para entender por qué la cara de Natalia se volvió blanca cuando Paula llegó a la última página del testamento, primero tengo que contarte cómo llegué a esa sala, cómo una llamada inesperada interrumpió mi vida tranquila entre recibos de lavanderías, pequeños negocios y conductores de Uber que solo querían pagar sus estudios. Y sobre todo, cómo un padre puede perdonar a una hija que le dijo, sin pestañear, no recibirás nada, papá. La lluvia de Vancouver tiene un sonido distinto. No golpea, acaricia. Es un murmullo constante que se mezcla con el tic-tac del reloj y el zumbido viejo del radiador de mi apartamento. En ese pequeño rincón del mundo, entre tazas de café frío y facturas apiladas, encontré una especie de paz forzada. Ya no era el hombre que alguna vez firmó contratos por millones, ni el director financiero que aparecía en revistas empresariales, era solo Ernesto Andrade, el contador del barrio, el que ayuda a los vecinos a llenar sus declaraciones, el que trabaja en silencio y no hace demasiadas preguntas. En la mesa de madera, mi portátil iluminaba la habitación con un resplandor azul. Frente a mí, los nombres simples de mis nuevos clientes, la señora Wong, que regentaba la lavandería de abajo, los Ramírez, una familia de migrantes que luchaba por abrir su tienda de abarrotes, y Mario, un joven conductor de Uber que pagaba sus estudios en la universidad. Gente sencilla, honesta, agradecida. No me daban prestigio, pero me daban algo que no se compra con dinero, tranquilidad. Aquellos pequeños encargos eran mi refugio, mi penitencia, y también mi forma de mantenerme útil. A veces, mientras calculaba impuestos o revisaba recibos, mis dedos se movían con la precisión de antes, casi automática. La memoria muscular no olvida. Ni siquiera después de una década. Pero lo que sí se olvida, o se intenta, es la sensación de haberlo tenido todo, y perderlo por una decisión que nadie comprendió. Cuando mis manos se detenían sobre el teclado, la mente se me llenaba de imágenes, el rostro de Laura, mi exesposa, detrás del escritorio de su empresa, y el de Natalia, mi hija, en un juzgado, evitando mirarme mientras el juez leía mi sentencia. En ese tiempo aprendí algo, el silencio puede ser más leal que las palabras. Porque el silencio no miente, solo te obliga a escuchar lo que te queda dentro. Sin televisión, sin música, sin nadie. Solo yo, la lluvia, y la respiración del radiador que parecía viejo amigo. A veces me sorprendía hablando solo, contándole al aire cómo fue que pasé de manejar fortunas a contar monedas para comprar café. Pero incluso eso tenía algo de consuelo, el fracaso no me exigía nada. Solo que siguiera respirando. Aquella tarde de viernes,
el cielo estaba gris y el trabajo apilado sobre el escritorio. 3 declaraciones más y terminaría la semana. Pensaba en darme un lujo poco común, un café caliente en la esquina y un paseo corto bajo la lluvia. No sabía que en unos minutos, todo lo que había intentado enterrar volvería a tocar la puerta. Mi teléfono vibró. Un número desconocido de Toronto. Dudé en contestar. Últimamente, las únicas llamadas que recibía eran de bancos, encuestas o vendedores de seguros. Pero algo, una voz vieja en mi interior, me dijo que atendiera. ¿Es usted el señor Ernesto Andrade? Dijo una voz femenina, firme y profesional. Sí, soy yo, respondí, sin saber aún que esa llamada sería el primer paso hacia el pasado que juré no volver a mirar. Le habla la licenciada Paula Hurtado, del despacho Asford y Asociados. Lamento informarle que la señora Laura Montalvo falleció el martes. El funeral será mañana a las 2, en el cementerio Mount Pleasant de Toronto. Después del servicio, se leerá el testamento. Su presencia es requerida. No supe qué decir. Su nombre, Laura. Llevaba más de una década sin pronunciarlo. Era una herida vieja que uno aprende a esquivar con el pensamiento. Durante segundos, me quedé mirando la ventana, viendo cómo la lluvia corría por el cristal. Aquella mujer había sido mi amor, mi perdición y, en muchos sentidos, la razón de mi ruina. Y ahora estaba muerta. ¿Señor Andrade? La voz insistió. Sí, estoy aquí. ¿Podrá asistir? La pregunta me atravesó como un bisturí. Mi instinto me gritaba que no, que nada bueno saldría de volver. ¿Qué pintaba yo en el funeral de una mujer que me borró de su vida? ¿Qué sentido tenía enfrentarme de nuevo a mi hija, a su odio, a los fantasmas de aquel escándalo? Pero al final, respondí con un hilo de voz que apenas reconocí. Estaré allí. Colgué el teléfono y permanecí inmóvil. Afuera, la lluvia golpeaba más fuerte. Dentro, el silencio pesaba más que nunca. Me recosté en la silla, observando mi reflejo cansado en el vidrio. Había pasado 12 años aprendiendo a vivir sin ellos, 12 años convencido de que la redención consistía en no volver a mirar atrás. Pero hay llamadas que no piden permiso. Y esa llamada, con la voz templada de una abogada que no sabía a quién despertaba, acababa de resucitar todo aquello que creí muerto, el amor, la culpa y el dolor. Esa noche abrí el armario. En una percha, colgaba mi único traje decente, azul marino, algo anticuado, pero limpio. Lo había usado en entrevistas fallidas, en revisiones con mi oficial de libertad condicional, y en reuniones con clientes que pagaban en efectivo. Lo sostuve un momento, pensando si sería apropiado llevarlo a un funeral. Sonreí sin querer, ese traje había sido testigo de mis derrotas, y ahora lo sería también de mi último adiós. Toronto quedaba lejos, pero algunas deudas, las verdaderas, no se miden en kilómetros. El amanecer siguiente me encontró despierto, con las maletas abiertas sobre la cama y el corazón latiendo como si volviera a una batalla que juré no repetir. Mientras doblaba la camisa blanca y ajustaba la corbata sobre el saco azul, me observé en el espejo del baño. Las canas habían ganado terreno, y las arrugas que antes parecían líneas de expresión ahora eran cicatrices de tiempo. Me di cuenta de que no me preparaba para un funeral, me preparaba para enfrentar mi pasado. 12 años habían pasado desde la última vez que vi la ciudad de Toronto, y aún así, bastó un nombre, Laura Montalvo, para que todo regresara, los titulares, las miradas, el juicio, la vergüenza. El vuelo salía a las 7. No llevé equipaje más que una pequeña maleta de mano, un abrigo, y el sobre con mis documentos. En la sala de espera del aeropuerto, nadie me reconoció, y eso era un alivio. Hubo un tiempo en el que las cámaras me esperaban afuera de cada audiencia, el tiempo en que las noticias repetían, es director financiero acusado de malversación en Montalvo Tech. Hoy, para el mundo, ya no existía. Y quizás eso era lo más parecido a la libertad. Cuando el avión despegó, el ruido de los motores se mezcló con mis pensamientos. La mujer del asiento contiguo intentó iniciar una conversación, me preguntó si viajaba por trabajo o por familia. Dije simplemente, por despedirme. Ella sonrió con cortesía, sin entender. ¿Cómo podría? Nadie entiende lo que es regresar al lugar donde uno fue condenado por proteger a la persona que más ama. A través de la ventanilla, el cielo parecía una sábana interminable. Nubes blancas, sol pálido. Pensé en Laura. En cómo todo se había torcido entre nosotros. Habíamos empezado con un sueño compartido, construir algo que trascendiera. Montalvo Tech nació en nuestra cocina, entre tazas de café y noches sin dormir. Ella tenía el genio,
yo la disciplina. Éramos socios, esposos, cómplices. Hasta que el poder la cambió. O tal vez no. Tal vez siempre fue así, y yo me negué a verlo porque el amor nos vuelve ciegos. Lo cierto es que cuando descubrí las irregularidades, cuando vi los fondos desviados, quise protegerla. Y en nombre de ese amor, destruí todo lo que era. El avión aterrizó en Toronto a las 2 de la tarde. Al salir del aeropuerto, me golpeó el aire frío y húmedo, ese olor a ciudad vieja mezclado con progreso. La ciudad había crecido, más edificios, más autos, más prisa. Pero debajo del brillo, seguía siendo la misma. Esa mezcla de nostalgia y traición que se siente al volver al hogar que ya no lo es. Tomé un taxi hacia el pequeño hotel donde había reservado una habitación. No era el tipo de lugar que hubiera escogido en mis años dorados, paredes delgadas, calefacción irregular y un letrero de neón parpadeante en la entrada. Pero me pareció justo. 12 años atrás yo dormía en celdas peores. Dejé la maleta en la cama y me senté un momento, observando el reloj de pulsera que aún conservaba desde mi juicio. Lo había comprado Laura en un aniversario, y nunca supe por qué no lo tiré. Supongo que todos conservamos algo de aquello que nos rompió. A las 1:30, me puse el traje azul marino, me até la corbata con cuidado y pedí otro taxi hacia el cementerio Mount Pleasant. Mientras avanzábamos entre calles cubiertas por una fina llovizna, la voz del taxista llenaba el silencio con historias de especulación inmobiliaria y políticos corruptos. Asentí por educación, pero mi mente ya estaba en otro lugar, en el rostro de una mujer que amé más de lo que la justicia podría comprender. El cielo de Toronto estaba gris, casi blanco. La llovizna caía con la suavidad de una disculpa tardía. Cuando el taxi se detuvo frente a las rejas del cementerio, respiré hondo antes de abrir la puerta. Afuera, una fila de autos negros anunciaba que no estaba solo. Gente elegante, paraguas abiertos, rostros conocidos que hacía más de una década no veía. Directivos, socios, políticos, periodistas. Todos ahí, llorando a una mujer que creyeron incorruptible. Y yo, el hombre al que ella misma había enviado a prisión, observando desde lejos, sin flores, sin nombre, sin lugar en aquella ceremonia. Me quedé bajo un árbol grande, sin acercarme. Desde allí podía ver el ataúd cubierto de rosas blancas, y al frente, la silueta erguida de Natalia. Vestía de negro impecable, el rostro sereno, el mismo aplomo de su madre. Tenía el cabello corto y una postura de acero. A su lado, 2 ejecutivos de la empresa, David Chao y Susana Ríos, la acompañaban con gesto solemne. El pastor hablaba de legado, liderazgo, visión. Palabras grandes que en la lluvia parecían huecas. Natalia no derramó una lágrima. No movió un músculo. Y en ese instante comprendí que ya no quedaba rastro de la niña que una vez me abrazaba por las noches, temerosa de las tormentas. No me atrevía a acercarme. No habría sido bienvenido. Yo era el error en el currículum de su familia, el nombre prohibido en su historia. Cuando la ceremonia terminó y los asistentes comenzaron a subir a sus autos, esperé unos minutos. Vi cómo Natalia habló con la abogada Paula Hurtado, que le entregó unos documentos con gesto profesional. Luego se marcharon. Solo entonces me acerqué al borde de la tumba, sin decir palabra. No recé. Solo observé la tierra húmeda y pensé que aquella mujer, con todos sus pecados, había sido el amor de mi vida y la causa de mi ruina. Me quedé ahí, bajo la lluvia, hasta que un trabajador del cementerio me pidió amablemente que me retirara. Asentí y caminé hacia la salida con el cuello del abrigo levantado. Cada paso pesaba más que el anterior. No sabía que ese funeral no era el final, sino el comienzo de algo que cambiaría todo. A las 3:55 de la tarde, subí al ascensor del edificio de cristal en el distrito financiero donde me esperaban para leer el testamento. Los números del ascensor subían despacio, uno por uno, como si me empujaran hacia el pasado. En el piso 28, un letrero elegante decía, Asford y Asociados. Ajusté mi corbata y respiré profundo. 12 años de silencio estaban a punto de romperse. El ascensor se detuvo con un sonido seco, y por un segundo me vi reflejado en las puertas de acero pulido, un hombre mayor, con el traje empapado, el cabello peinado hacia atrás, las ojeras hundidas y una mirada que aún no sabía si iba a enfrentarse a la redención o a una nueva humillación. Cuando las puertas se abrieron, el aire olía a perfume caro y alfombra recién aspirada. Asford y Asociados ocupaba los 3 últimos pisos de la torre. Todo brillaba. Vidrio, cromo, silencio. Nada fuera de lugar, como si hasta el aire tuviera protocolo. Caminé hacia la recepción.
La joven que estaba detrás del escritorio levantó la vista y, al escuchar mi nombre, intentó sonreír, pero su gesto se torció apenas medio segundo. Me indicó el camino con una cortesía fría, como quien le señala la salida a un intruso que no debería estar ahí. Seguí el pasillo hasta llegar a una puerta de cristal con el letrero, sala de conferencias. Respiré hondo y empujé despacio. El ruido de las conversaciones se detuvo como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Dentro, había más de una docena de personas, todas vestidas de negro o gris oscuro. Rostros conocidos, de revistas, de viejas juntas directivas, de fotografías donde alguna vez yo también aparecía. Se quedaron mirándome con la misma expresión que uno tiene al ver un fantasma, mezcla de curiosidad y repulsión. Yo, el hombre que arruinó el nombre Montalvo. El traidor. El delincuente. Tomé asiento en una de las sillas al final de la mesa. No quise saludar a nadie. Las palabras, ahí, eran innecesarias. Me limité a observar. Había cuadros minimalistas en las paredes, una vista imponente de Toronto a través del ventanal, y sobre la mesa, tazas de café humeante. Nadie me ofreció una. Mis manos estaban quietas sobre mis rodillas, pero por dentro el corazón me golpeaba con fuerza. Era la misma sensación de estar frente a un tribunal, la calma forzada antes del veredicto. A las 4 en punto, la puerta volvió a abrirse y entró Natalia. Vestía un traje de corte preciso, y caminaba con la determinación de quien ya sabe que el mundo le pertenece. Su cabello recogido, el maquillaje sobrio, el gesto sereno, todo en ella gritaba control. Pura herencia de su madre. Se dirigió directo al asiento principal, al extremo opuesto de la mesa. Cuando levantó la vista, nuestros ojos se cruzaron por primera vez desde aquel juicio. Durante un instante, algo en su rostro se quebró. La mandíbula se tensó, sus labios temblaron ligeramente, pero enseguida levantó la barbilla, recomponiendo la máscara. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con esa voz cortante que aprendió de Laura. Me invitaron, respondí con calma, casi en un susurro. La licenciada Hurtado me llamó. Esto es un asunto familiar, replicó. Y tú renunciaste a ese derecho cuando robaste a la empresa de mamá. Nadie dijo nada, pero todos escucharon. El aire se volvió más denso. Pude sentir las miradas clavándose en mí, unas por morbo, otras por incomodidad. No me defendí. No tenía sentido. Lo había hecho tantas veces, en tantos lugares, y nunca sirvió de nada. En cambio, mantuve las manos entrelazadas sobre la mesa y respondí con la serenidad que solo da el cansancio. Solo estoy aquí porque me pidieron que lo estuviera, Natalia. Nada más. Ella bufó con una sonrisa cínica. Claro. Porque eso haces bien. Estar donde nadie te quiere. Esa frase me dolió, pero no lo dejé ver. No iba a darle ese poder otra vez. Pensé en decirle que lo había hecho por amor, por ella, por proteger su futuro. Pero no era el momento. Todavía no. Algunas verdades deben esperar a que el corazón esté listo para escucharlas. Entonces, la puerta volvió a abrirse, y la tensión cambió de dueño. Entró Paula Hurtado, la abogada. Alta, de unos 40 y tantos, con el cabello recogido en un moño pulcro y una carpeta de cuero bajo el brazo. Tenía esa forma de caminar de quienes dominan las salas sin tener que alzar la voz. Saludó con un gesto breve, y todos se sentaron de inmediato, como si la autoridad hubiera entrado disfrazada de cortesía. Buenas tardes a todos, dijo con tono firme. Gracias por venir. Sé que este es un momento difícil, pero la señora Laura Montalvo fue clara respecto a cómo quería que se manejara este proceso. Les pido respeto y silencio mientras leo su testamento. Sus palabras cayeron como una orden. Colocó sobre la mesa un documento encuadernado en tapas azul oscuro y se ajustó las gafas. El papel parecía pesado, solemne, casi vivo. Lo abrió con cuidado, y en ese momento, el sonido de las hojas rozándose llenó la sala. La abogada continuó. El documento que tengo aquí es el último testamento de la señora Laura Montalvo, otorgado el 15 de marzo de 2024. Desde mi asiento, vi cómo Natalia se reclinaba en la silla con un aire de satisfacción. Tenía esa sonrisa leve de quien ya conoce el final de la historia. Cruzó las piernas, apoyó un brazo sobre el respaldo y esperó. Yo la observé en silencio, preguntándome si alguna vez entendería cuánto le costó esa confianza ciega. En sus ojos había soberbia, pero también algo más, la misma seguridad fría que una vez vi en Laura cuando firmó el documento que me mandó a prisión. La licenciada Hurtado levantó la vista y añadió. Antes de proceder con los legados, la señora Montalvo dejó instrucciones específicas.
Quiso que se leyera, sin interrupciones, una declaración inicial escrita de su puño y letra. Pidió que nadie la comente hasta terminarla. La sala se llenó de un silencio absoluto. Solo se escuchaba la lluvia golpear el ventanal. Paula pasó la primera página, tomó aire, y comenzó a leer con una voz clara, profesional, pero cargada de algo que no supe si era respeto o incomodidad. A los aquí reunidos, si escuchan estas palabras, significa que me he ido y que ha llegado la hora de decir la verdad. El tono de la abogada cambió. Las primeras frases resonaron como golpes secos contra las paredes de cristal. Todos dejaron de respirar. Yo bajé la mirada, pero por dentro sentí un presentimiento oscuro, un susurro que me decía que, después de tanto silencio, por fin iba a escuchar lo que había estado esperando durante 12 años. Y no me equivocaba. Porque en esa sala, bajo la luz blanca del atardecer, la voz de una muerta estaba a punto de poner el mundo de cabeza. El murmullo de la lluvia se volvió un acompañamiento distante mientras la abogada Paula Hurtado leía las primeras líneas de aquella declaración. Sus palabras tenían el peso de una sentencia y la precisión de quien sabe que cada sílaba puede cambiar una historia. He vivido con muchos remordimientos, comenzó diciendo, pero ninguno más grande que el de haber guardado silencio cuando debí hablar. Las miradas en la sala se cruzaron, curiosas, incómodas, sin saber a dónde iba aquello. Yo, en cambio, lo supe desde la primera frase. Había esperado 12 años para escuchar esas palabras, y aunque dolían, eran el único sonido que podía limpiar mi nombre. Natalia seguía recostada en su silla, con esa confianza altiva que siempre la había caracterizado. Jugaba con el anillo de su mano derecha, impaciente. No entendía todavía lo que se venía. Pero a medida que la voz de la abogada avanzaba, su expresión comenzó a endurecerse. Fundé una empresa, creé empleos, construyo un legado, continuó Paula leyendo, pero también destruí la vida de un buen hombre para proteger algo que, con el tiempo, comprendí que no valía tanto como su verdad. Los ejecutivos a su alrededor empezaron a mirarse entre sí, y yo vi como el rostro de David Chao, antiguo mano derecha de Laura, se tensaba. Había escuchado demasiadas declaraciones de inocencia en su vida, pero esta no sonaba como las demás. Entonces, llegó la frase que cortó el aire. Paula la pronunció con voz firme, sin mirar a nadie, solo al documento. Ernesto Andrade no malversó fondos de Montalvo Tech. Lo sé porque quien lo hizo fui yo. Nadie respiró. Las palabras cayeron sobre la sala como una piedra en un lago silencioso, y las ondas se propagaron en forma de suspiros, jadeos y miradas incrédulas. Natalia, inmóvil, abrió los ojos con lentitud. Su rostro, tan controlado, se quebró por un segundo. El color se le fue de la piel. Quiso decir algo, pero la abogada continuó leyendo sin pausa, como si la propia voz de Laura hablara a través de ella desde el más allá. En 2012, la empresa estaba al borde del colapso. Me vi acorralada por decisiones mal tomadas, gastos excesivos y una serie de proyectos que nos estaban llevando a la ruina. Para evitar la bancarrota, tomé una decisión imperdonable: desviar temporalmente fondos de las cuentas de pensiones de nuestros empleados. Me dije que lo haría solo unos meses, hasta estabilizar la empresa. Fue ilegal. Fue inmoral. Y fue mi culpa. La abogada hizo una pausa para respirar. Nadie se movió. Podía escucharse el zumbido del aire acondicionado y el golpeteo leve de la lluvia contra el vidrio. Paula continuó. Ernesto descubrió lo que había hecho durante una auditoría rutinaria. Me confrontó. Me amenazó con denunciarme ante las autoridades. Yo le rogué que no lo hiciera, no por mí, sino por nuestra hija, Natalia, que recién comenzaba su carrera en la empresa. Un escándalo habría destruido su reputación y su futuro. Ernesto me hizo una propuesta: él se declararía culpable, asumiría toda la responsabilidad a cambio de una sola condición: que yo protegiera a nuestra hija. Que ella nunca supiera la verdad. Un silencio insoportable llenó la sala. Los ojos de Natalia buscaban los míos, incrédulos, desesperados. Por primera vez en muchos años, vi algo que no era odio en su mirada. Vi miedo. Vi duda. Y detrás de eso, vi el inicio de la verdad filtrándose en sus grietas. Yo acepté su sacrificio, siguió la voz de Laura desde el papel, y lo dejé ir a prisión por crímenes que yo cometí. Le quité su nombre, su carrera, su familia, y me convencí de que era por el bien de todos. Pero no lo fue. Fue cobardía, pura y simple. Construí mi imperio sobre el silencio de un hombre honesto. Paula hizo otra pausa. Tomó un vaso de agua, bebió un sorbo y miró a Natalia, que ahora estaba pálida,
con los labios apretados y las manos aferradas al borde de la mesa. Nadie en la sala se atrevía a hablar. Los ejecutivos ya no me miraban con desprecio, ahora era a ella a quien no podían sostenerle la mirada. En sus rostros se dibujaba una mezcla de culpa, respeto y vergüenza colectiva. No busco perdón, continuó la abogada leyendo. No lo merezco. Pero la verdad debe conocerse. Ernesto Andrade es inocente de todos los cargos. Su único crimen fue amar demasiado a su hija. Me quedé quieto, sin moverme, pero por dentro sentí que algo en mí se desmoronaba y al mismo tiempo se reconstruía. Durante años había soñado con este momento, pero nunca imaginé que dolería tanto. La verdad, cuando llega, no trae alivio. Trae peso. El peso de saber que perdiste la mitad de tu vida por proteger a quien te olvidó, y que la persona que arruinó tu nombre ya no está viva para mirarte a los ojos y decirte lo siento. La abogada cerró el documento por un momento, respiró y dijo en voz baja. Estas fueron las palabras exactas de la señora Montalvo. Quiso que se leyeran completas antes de proceder a los legados. La sala seguía en silencio. Natalia bajó la cabeza. No lloró. No habló. Solo se quedó ahí, con los ojos fijos en un punto invisible, como si de pronto el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Yo no la miré con rencor. No podía. En ese instante, por primera vez en muchos años, comprendí que ella también era víctima de la mentira que su madre construyó. Y aunque todos esperaban que dijera algo, no lo hice. No era el momento para hablar. Era el momento de dejar que las palabras de Laura, esas mismas palabras que me destruyeron y ahora me liberaban, terminaran de hacer lo que debían, derrumbar la farsa que había sostenido durante 12 años. Porque en esa sala de cristal, mientras la lluvia seguía cayendo, no solo se estaba leyendo un testamento. Se estaba escribiendo, al fin, la verdad. La licenciada Paula Hurtado mantuvo el documento entre las manos con el respeto de quien sostiene algo más pesado que el papel. Esperó unos segundos antes de continuar, dando tiempo a que las palabras anteriores, esa confesión que acababa de cambiarlo todo, se asentaran en el aire. Afuera, la lluvia golpeaba con un ritmo más fuerte, como si la ciudad misma quisiera escuchar lo que venía. Todos estaban en silencio. Incluso los relojes parecían haberse detenido. Paula se aclaró la garganta y dijo, con tono sereno. Procederé ahora con los legados específicos, tal como indicó la señora Montalvo. El ambiente era tan tenso que cualquier palabra sonaba amplificada. David Chao, Susana Ríos y Roberto Lau, los antiguos directivos de la empresa, se enderezaron en sus sillas. Yo me quedé quieto. Mi nombre ya había sido mencionado una vez, y eso bastaba. Quería desaparecer. No sabía si era correcto quedarme ahí, en medio de todos esos rostros que habían sido cómplices, consciente o inconscientemente, del silencio de Laura. Pero me quedé. No por orgullo, sino por necesidad. 12 años de sombras merecían al menos un cierre. A mi equipo directivo, leyó Paula, compuesto por David Chao, Susana Ríos y Roberto Lau, les dejo una bonificación colectiva de $5 millones, a repartirse en partes iguales, en agradecimiento por sus años de servicio y lealtad. Ellos asintieron con solemnidad. Ninguno sonrió. El dinero no les sabía a victoria. Sabían, en el fondo, que esa herencia llevaba la mancha de un secreto revelado demasiado tarde. Paula continuó enumerando donaciones, becas a nombre de los padres de Laura, fondos para organizaciones benéficas, y la cesión del ático de la empresa a David Chao. Cada palabra, cada cifra, caía sobre la mesa como una losa. Nadie hablaba. Todos esperaban el momento crucial. Y entonces llegó. A mi hija, dijo la abogada, alzando la vista, Natalia Andrade Montalvo. El sonido de su nombre pareció despertar algo en la sala. Natalia levantó la cabeza con ese gesto automático de quien está acostumbrada a que el mundo le pertenezca. Sus ojos, aún húmedos, recobraron algo de su firmeza habitual. Se acomodó el saco, cruzó las piernas y esperó. Yo no respiré. Sabía que lo que venía no sería fácil para ninguno de los dos. Paula siguió leyendo con tono neutral, pero en su voz se adivinaba el peso de lo que estaba a punto de decir. Natalia, eres mi mayor logro y también mi mayor fracaso. Te di todas las oportunidades, todos los privilegios, todas las ventajas. Pero también te enseñé lo incorrecto, te enseñé a valorar el éxito por encima de la integridad, la apariencia por encima de la verdad. Espero que algún día puedas perdonarme por eso. Hizo una pausa. Los segundos se estiraron como cuerdas tensas. Te dejo la suma de $25, uno por cada año que trabajaste en Montalvo Tech,
como símbolo de una lección que espero entiendas. El dinero no ganado corrompe. El liderazgo que no se aprende destruye. Empieza de nuevo, como lo hizo tu padre, y tal vez te conviertas en la mujer que debiste ser. El silencio posterior fue brutal. Ni un murmullo. Ni una respiración. Solo el golpeteo sordo de la lluvia en el ventanal. Natalia se quedó inmóvil, con el rostro petrificado. Primero pensé que no lo había comprendido. Luego, vi cómo el color se le escapaba de la piel, como si la sangre se retirara de golpe. Sus labios temblaron, pero no salió sonido alguno. Bajó la mirada, la levantó otra vez, buscando algún indicio de error, alguna frase mal leída. Pero la abogada, imperturbable, pasó la página y siguió. El resto de mi patrimonio, continuó Paula con voz firme, incluyendo todas las acciones de Montalvo Tech, todas las propiedades, las cuentas de inversión, los derechos de propiedad intelectual y los demás activos, que suman aproximadamente $185 millones, se lo dejo a mi exmarido, Ernesto Andrade, el único hombre verdaderamente honesto que he conocido. La sala estalló. No en gritos, pero sí en un murmullo eléctrico, en respiraciones entrecortadas, en miradas que se cruzaban incrédulas. David Chao soltó un suspiro. Susana Ríos se llevó una mano a la boca. Roberto Lau dejó caer su bolígrafo. Y Natalia, simplemente, se desmoronó. La abogada guardó silencio, dejando que el peso de la frase flotara sobre todos. 185 millones, repitió alguien, como si necesitara confirmarlo. Yo no moví un músculo. No sonreí, no hablé, no lloré. Solo sentí una calma extraña, casi anestésica. 12 años de dolor, de vergüenza, de noches sin dormir, y todo se resumía a esa frase. No era satisfacción lo que sentía, era una mezcla de vacío y tristeza. Porque la justicia llega, sí, pero nunca a tiempo. La justicia, cuando llega tarde, deja cicatrices que el dinero no puede sanar. Natalia se puso de pie de golpe, la silla rechinó con un sonido agudo. Su respiración era irregular. Miró a la abogada con los ojos muy abiertos, incapaz de aceptar lo que escuchaba. Esto es una locura, dijo, con la voz quebrada. Mi madre no estaba en sus cabales. Voy a impugnarlo. Pero la abogada respondió con serenidad. La señora Montalvo fue evaluada por 3 médicos distintos antes de redactar este testamento. Todos certificaron su plena capacidad mental y física. Este documento es legal y vinculante. Natalia la miró, luego me miró a mí. Por primera vez en más de una década, sus ojos se encontraron con los míos sin odio. Solo había confusión, desesperación, y algo que no supe si era miedo o culpa. Me señaló con la mano temblorosa. ¿Nos robó?, gritó, más a sí misma que a los demás. Él nos robó la vida. Se lo merece. Y fue entonces cuando la abogada, con un tono que no admitía réplica, dijo la frase final que selló aquella tarde. No, señorita Andrade. Su madre lo dejó claro. El que fue robado, fue él. La sala quedó muda. El eco de esas palabras retumbó en mi cabeza como si fueran campanas de cierre. Miré a mi hija, vi cómo su rostro se derrumbaba, y comprendí que el castigo más grande no era perder una fortuna, era enfrentarse, por fin, a la verdad. Y mientras todos murmuraban, yo me quedé quieto. El hombre caído al que nadie miraba ahora era el único que tenía algo que nadie más poseía, la verdad limpia. El murmullo se fue apagando lentamente, como un incendio que se extingue por falta de aire. Nadie se atrevía a decir nada más. La abogada Paula Hurtado guardó el documento principal en su portafolio de cuero y, con un gesto pausado, sacó un sobre más pequeño, color marfil, sellado con cera roja. Lo colocó frente a mí, deslizándolo sobre la mesa. Todos lo siguieron con la mirada, como si fuera un artefacto sagrado. En la superficie del sobre, reconocí al instante la letra de Laura, aquella caligrafía firme, inclinada, con los mismos trazos que solía usar para firmar contratos o escribirme notas en los primeros años de nuestro matrimonio. El solo verla me provocó un estremecimiento. La señora Montalvo pidió que esta carta le fuera entregada únicamente a usted, dijo la abogada. Es personal. Pidió que la leyera en privado. Asentí, incapaz de articular palabra. Tomé el sobre con las 2 manos. El papel tenía un peso distinto, casi emocional. Lo sostuve sin abrirlo, como si al romper ese sello, algo dentro de mí también tuviera que romperse. Paula me miró con una mezcla de respeto y comprensión. Luego, con voz serena, añadió. Si lo desea, puede quedarse aquí para leerla. La sala está reservada por 1 hora más.
Asentí otra vez. No confiaba en mi voz. Natalia seguía de pie, con el rostro desencajado. Me observaba como si tratara de entender quién era yo realmente. Su respiración era corta, su orgullo herido, su mundo completamente invertido. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Finalmente, con un suspiro ahogado, se dio media vuelta y salió, dejando tras de sí el eco de sus tacones golpeando el suelo de mármol. Nadie la detuvo. Nadie se atrevió. Cuando la puerta se cerró, el sonido del clic fue como el cierre de un capítulo de nuestras vidas. Los demás comenzaron a levantarse, recogiendo papeles y portafolios con movimientos mecánicos. Algunos me ofrecieron miradas de compasión, otros de respeto. Pero todos evitaban hablar. En pocos minutos, la sala se vació. Solo quedaron Paula y yo. Ella cerró su portafolio, lo aseguró con una hebilla dorada y se acercó a mí. No todos los días se es testigo de algo así, dijo, con una media sonrisa melancólica. Su exesposa tenía una forma peculiar de buscar redención. Siempre la tuvo, respondí. Solo que esta vez, la encontró demasiado tarde. Ella asintió. Vendré la próxima semana para firmar los documentos de transferencia. Pero por ahora, tómese su tiempo. Y con eso, se marchó. Me quedé solo. El silencio era absoluto. Frente a mí, sobre la mesa de caoba, el sobre de Laura parecía brillar bajo la luz blanca del techo. Lo tomé entre mis manos. Mis dedos temblaban apenas. Lo giré, acariciando el sello de cera. Durante un momento, pensé en no abrirlo. Tal vez era mejor no saber. Tal vez lo que había dentro no traería paz, sino más heridas. Pero al final, el amor, ese amor terco y agotado que aún sobrevivía en mí, me obligó a hacerlo. Rompí el sello y saqué una hoja cuidadosamente doblada. El olor del papel era inconfundible, perfume leve, el mismo que usaba ella. Comencé a leer. Querido Ernesto, si estás leyendo esto, significa que por fin me liberé de la cobardía que definió mi vida. Ojalá pudiera decir que esta carta me da paz, pero no. Los muertos no sienten paz, solo silencio. No es una disculpa, porque ninguna palabra puede reparar lo que hice. Considérala, más bien, una confesión y un intento final de dejarte algo más que dinero, la verdad completa. Me quedé inmóvil, sintiendo como cada frase se clavaba como un cuchillo lento. Las palabras de Laura eran firmes, directas, sin adornos. Descubrí que estaba enferma hace 14 meses. Cáncer de páncreas. Los médicos me dieron 6. Sobreviví 14 por pura terquedad. Al principio creí que aún tenía tiempo para arreglar las cosas, pero el tiempo se encoge cuando uno se mira al espejo y sabe que está muriendo. Me di cuenta de que lo único que me ataba a este mundo era una verdad pendiente, tú. Respiré hondo. La sala de juntas desapareció a mi alrededor. Solo quedábamos ella y yo, unidos por el hilo de su voz escrita. Pensé en confesarte hace años, pero me asustaba. Pensé en decírselo a Natalia, pero no quise destruir su imagen de mí. Fui madre, empresaria, líder, pero sobre todo, fui cobarde. Te dejé ir a prisión por mis errores y te convencí de que era por amor. Lo fue, pero un amor torcido, egoísta, enfermo. Te robé la vida, Ernesto, y no hay redención posible para eso. Pero quiero que sepas que cuando firmé este testamento, lo hice pensando en devolverte al menos una parte de lo que te quité, tu nombre, tu verdad, y sí, tu derecho a ser feliz otra vez. Las lágrimas me ardieron, pero no cayeron. No era tristeza. Era cansancio. Una especie de alivio amargo. Natalia heredó mi ambición y tu corazón. Por eso, le dejo poco dinero, pero una oportunidad. Quiero que aprenda lo que nosotros olvidamos, que el poder sin compasión es vacío, que el éxito sin ética destruye. No la odies. No la castigues. Guíala si puedes. Ella todavía puede salvarse. Mis manos temblaban. Pasé a la última parte, la más breve, escrita con trazos menos firmes. Y si el destino es justo, espero que el universo me deje verte una vez más, aunque sea en tus sueños, no para pedir perdón, sino para darte las gracias por haberme amado incluso cuando no lo merecía. Laura. Doblé la carta con cuidado. La coloqué dentro del sobre. No lloré. No hablé. Solo miré el horizonte a través del ventanal. Afuera, Toronto brillaba entre la lluvia, y por primera vez en 12 años, sentí que podía respirar sin culpa. No porque me hubieran devuelto una fortuna, sino porque alguien, la única persona que podía hacerlo, había devuelto mi verdad. Esa carta, más que una herencia, era una lápida abierta,
la confesión final de una mujer que quiso ser inmortal y terminó siendo humana. Durante horas, me quedé solo en aquella sala de cristal, observando la ciudad que alguna vez me había visto caer. Toronto se extendía ante mis ojos como un tablero de luces frías, indiferente a mi historia. Sobre la mesa, la carta de Laura descansaba doblada junto al sobrerroto, como una herida abierta que no sabía si debía cerrar o dejar sangrar. Tenía en mis manos la verdad y una fortuna imposible, pero no sentía ni orgullo ni alivio. Sentía cansancio. 12 años de silencio, de trabajo humilde, de soledad necesaria, y ahora, de golpe, el mundo me devolvía todo lo que me había arrebatado. ¿Qué se supone que hace un hombre con $185 millones cuando ha aprendido a vivir con casi nada? Esa noche no dormí. Regresé al pequeño hotel cerca del cementerio, el mismo donde había dejado mi maleta sin deshacer. Encendí la lámpara de noche, saqué la carta y la leí 3 veces más. Cada línea parecía pesar distinto a medida que la entendía mejor. Laura no me había dejado riqueza, me había dejado una misión. Convertir su culpa en algo útil. Redimir su nombre, el mío, y quizás también el de nuestra hija. Cerré los ojos y me prometí no dejar que esa fortuna se convirtiera en una venganza, sino en una oportunidad. No iba a usar el dinero para castigar, sino para reparar. A la mañana siguiente, el amanecer me encontró vestido con el mismo traje azul marino que había usado en el funeral. El reflejo del espejo me devolvió a un hombre distinto. Ya no era el exconvicto de mirada vacía, ni el contador cansado de Vancouver. Era alguien en paz con su verdad, dispuesto a mirar de frente a quienes alguna vez lo señalaron. Fui al bufete, firmé los documentos con la abogada Paula Hurtado, y al salir, el aire me supo nuevo. El mundo, por primera vez en años, no pesaba tanto. En una semana, tenía acceso a las cuentas. 185 millones. Lo confirmé 2 veces. No lo creía. Había pasado tanto tiempo calculando centavos, haciendo declaraciones de impuestos a pequeños comercios, ayudando a sobrevivir a familias endeudadas, que la cifra se sentía absurda. Y, sin embargo, estaba ahí. Cada dólar era una confesión escrita por Laura, cada acción una página de su redención. No podía simplemente aceptarlo. Tenía que darle propósito. Montalvo Tech, la empresa que había sido nuestro orgullo, ahora me pertenecía por completo. Fui a sus oficinas con el mismo respeto con el que se entra a un templo abandonado. Nadie me esperaba con aplausos. Nadie sabía cómo mirarme. Los ejecutivos fingían sonrisas, los empleados murmuraban. Yo caminé por los pasillos de vidrio y acero recordando cuando los había recorrido junto a Laura, jóvenes, ambiciosos, convencidos de que el mundo nos debía algo. Ahora lo veía con claridad, habíamos confundido éxito con valor, poder con virtud. Y ese error había destruido más que una empresa, había destruido una familia. En la primera reunión con el consejo, las caras eran una mezcla de respeto y miedo. Me presentaron como el nuevo propietario. No hice discursos grandilocuentes. Solo dije una frase. No he venido a mandar. He venido a arreglar lo que rompimos. Algunos bajaron la mirada. Otros se removieron incómodos. David Chao, el antiguo subdirector, se aclaró la garganta y me preguntó: ¿qué planea hacer con la compañía, señor Andrade? Lo miré directamente y respondí: hacerla digna de existir. Pasé las siguientes semanas revisando contratos, auditorías, proyecciones. No buscaba ganancias, buscaba justicia. Reinstalé los fondos de pensiones que Laura había desviado, ordené auditorías externas, y creé un nuevo programa interno, Segundas Oportunidades, destinado a contratar a personas con antecedentes, a dar empleo a quienes la sociedad había descartado. Algunos se burlaron. Otros se resistieron. Pero no me importó. Si iba a reconstruir la empresa, tenía que empezar por devolverle su alma. Mientras todo eso ocurría, Natalia no dio señales de vida. No llamó, no escribió. Su silencio era su manera de huir, igual que yo había huido años atrás. No la culpaba. Cuando te destruyen las verdades que sostienen tu identidad, necesitas tiempo para reconocer quién eres sin ellas. A veces el amor necesita distancia para no convertirse en reproche. Así que esperé. Sabía que, tarde o temprano, aparecería. Y cuando lo hiciera, no quería que encontrara un hombre que disfrutaba de su victoria, sino uno que la estaba usando para reparar lo que ella nunca entendió. Una tarde, mientras firmaba la nueva política de transparencia ética, me quedé mirando el logo de Montalvo Tech grabado en el vidrio de la oficina. Laura había levantado ese imperio sobre el silencio y el miedo.
Yo iba a reconstruirlo sobre la verdad y la oportunidad. Esa sería mi forma de honrarla. No con estatuas, ni con placas, sino con hechos. No con dinero, sino con dignidad. Esa noche regresé al hotel y encendí la televisión. En todos los canales hablaban del caso Montalvo, del giro inesperado, de la exoneración del ejecutivo caído. Algunos me llamaban héroe. Otros, una anomalía. Sonreí con tristeza. Nadie entendía que no había héroes en esta historia. Solo humanos intentando no repetir sus errores. Miré por la ventana, hacia la ciudad iluminada. Por primera vez, pensé en Vancouver. En mi apartamento pequeño, en la lluvia golpeando los cristales, en la paz de una vida sin lujos. Me di cuenta de algo, el dinero podía cambiar mis circunstancias, pero no mi esencia. Ya había aprendido lo que era suficiente. Y, aún así, ahora tenía el poder de hacer que otros también lo aprendieran sin pasar por el infierno. Esa sería mi verdadera redención. Y mientras las luces de Toronto parpadeaban en la distancia, supe que la historia de Laura había terminado, pero la mía apenas comenzaba. Habían pasado casi 2 semanas desde la lectura del testamento. 12 días exactos de silencio, en los que Natalia no me había buscado y yo no me había atrevido a llamarla. La prensa había convertido nuestra historia en espectáculo, la hija desheredada, el exconvicto que heredó 185 millones, el perdón imposible. Pero yo no sentía necesidad de explicar nada a nadie. A veces, el silencio dice más que cualquier defensa. Sin embargo, el destino siempre tiene su propio ritmo, y llegó el día en que mi teléfono vibró sobre el escritorio del despacho. En la pantalla, un mensaje escueto: ¿podemos hablar? Firmado con una sola letra, N. La miré por varios segundos, sin responder. Aquella inicial contenía demasiados años de distancia, orgullo y dolor comprimidos en un carácter. Luego, simplemente escribí: sábado, 10 de la mañana, Van Hood Café, Queen Street. No hubo respuestas. No hacía falta. Sabía que iría. Esa mañana, llegué temprano. El café estaba lleno de gente, el ruido de las tazas, la música suave y el murmullo de conversaciones creaban una atmósfera extrañamente cálida. Pedí un espresso doble y elegí una mesa junto a la ventana. Afuera, la ciudad se movía con su indiferencia habitual. Pensé en Laura, en cómo cada una de sus decisiones había dejado cicatrices en ambos. Pensé también en mi propia culpa, el silencio que elegí, las veces que debí hablar y no lo hice. El perdón, comprendí, no siempre consiste en decir te perdono, sino en tener el valor de escuchar al otro cuando el corazón todavía duele. A las 10 en punto, Natalia apareció. Entró con paso contenido, como si el suelo pudiera quebrarse bajo sus pies. Ya no vestía sus trajes elegantes de ejecutiva, llevaba jeans, un suéter gris y el cabello recogido en una coleta sencilla. Por un instante, no vi a la mujer que me desafió en aquella sala de juntas, sino a la niña que me esperaba en la puerta cuando volvía del trabajo, con dibujos en las manos y preguntas sobre el mundo. Sonrió débilmente, con los labios temblorosos. «Hola, papá», dijo, con una voz casi infantil. «Hola, Natalia», respondí, sintiendo como algo dentro de mí se aflojaba. «¿Puedo sentarme?» «Siempre». Se sentó frente a mí, sin mirarme al principio. El camarero se acercó y pidió un café con leche. Durante un largo minuto, solo se escuchó el ruido de la máquina de vapor y el golpeteo de la lluvia contra el vidrio. Finalmente habló, con un tono quebrado. «No sé por dónde empezar». «El principio suele funcionar», respondí, intentando suavizar la tensión. Sonrió apenas, un gesto torpe, triste. «El principio», repitió. «Te recuerdo como el mejor padre del mundo. Me ayudabas con los deberes, me enseñaste a andar en bicicleta, ibas a mis partidos de fútbol, y luego, de un día para otro, eras un ladrón. Mamá me mostró documentos, pruebas, me habló de traición. Dijo que habías destruido todo. Y yo, te creí. Te odié por años». Las palabras salieron de ella en tropel, como si se desbordaran de un dique. «Creí que amabas más el dinero que a nosotros. Me juré que nunca sería como tú. Y terminé siendo peor. Egoísta, fría, ambiciosa. Le fallé a todos, y no me di cuenta hasta que mamá murió y su testamento lo dijo todo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No puedo dejar de pensar en que pasaste 12 años pagando por algo que no hiciste. Yo te señalé, te juzgué, y nunca te di la oportunidad de explicarte». Tomó aire con dificultad. «Papá, lo siento. No supe qué decir. Las disculpas tardías duelen más que las ofensas,
porque traen de regreso todo lo que uno intentó enterrar. Pero no la interrumpí. Dejé que hablara, porque sabía que necesitaba vaciar ese peso. Cuando terminó, solo asentí. No sabías la verdad, Natalia. Y tu madre se encargó de que no la supieras. No te culpo. Debería haber dudado. Suspiró. Debería haber creído en ti, aunque fuera un poco. Tenías 28 años, le dije con voz suave. Tu madre era tu jefa, tu modelo. Si te mostró pruebas, ¿cómo ibas a no creerle? Porque eras mi padre, respondió con un hilo de voz. Y los hijos deberían creer en su padre, incluso cuando todo parece decir lo contrario. La miré con una mezcla de ternura y tristeza. Tenía los mismos ojos que Laura, pero la mirada era mía. Vulnerable, cansada, humana. Lo importante no es lo que pasó, le dije, sino lo que hacemos con lo que queda. Ella asintió, secándose las lágrimas con torpeza. He intentado impugnar el testamento, lo admito. Fui a 3 abogados. Todos me dijeron lo mismo, es irrefutable. Y entonces entendí que mamá no quería humillarme. Quería darme una lección. Lo hizo, respondí. A los 2. El silencio volvió, pero esta vez no pesaba. Era un silencio compartido, necesario. Natalia bebió un sorbo de su café, respiró hondo y dijo, con la voz más firme. Papá, no quiero dinero. No quiero herencias. Quiero saber si hay una manera de empezar de nuevo. Me quedé mirándola unos segundos, y por primera vez desde que la vi en el funeral, sonreí de verdad. Siempre hay una manera. Pero hay que ganársela. ¿Cómo? Trabajando, respondí. No para mí, ni para tu madre, sino para ti. Ella me miró, sorprendida. Yo apoyé los codos en la mesa y le dije despacio. Te ofrezco un trabajo en Montalvo Tech. Nivel inicial, salario básico, sin privilegios. Si quieres reconstruir tu nombre, empieza desde abajo. Aprende a ser la mujer que tu madre quiso y no supo enseñar. Sus ojos se abrieron, incrédulos. ¿Me estás ofreciendo un trabajo en la empresa que yo dirigía? Te estoy ofreciendo una segunda oportunidad. Igual que la vida me dio a mí. Durante un momento, no dijo nada. Luego bajó la mirada, sonrió entre lágrimas y murmuró. Está bien. Lo haré. Y en ese instante, sin abrazos ni promesas, supe que algo en nosotros se había roto, pero también que algo estaba empezando a sanar. El lunes por la mañana, Natalia cruzó las puertas de Montalvo Tech como una desconocida. Ya no era la hija de la fundadora, ni la ejecutiva brillante que daba órdenes desde la oficina más alta. Era una empleada más. El mismo guardia de seguridad que antes le abría la puerta con una sonrisa servil apenas la saludó, sin reconocerla. Llevaba un gafete nuevo que decía Natalia Andrade, asistente administrativa / departamento ético. Un título que dolía, pero que también purificaba. Yo la observaba desde el ventanal de mi despacho, sin que me viera. No por orgullo ni control, sino porque necesitaba comprobar con mis propios ojos que estaba cumpliendo con su palabra. La vi detenerse frente al elevador, respirar hondo y ajustarse la coleta. Había algo distinto en su rostro, una mezcla de humildad y determinación. En ese instante, entendí que no había aceptado el trabajo por necesidad económica, tenía ahorros de sobra, sino porque necesitaba redimirse. Porque sabía que su apellido ya no abría puertas, y que la única manera de volver a merecer respeto era ganárselo desde el suelo. Esa mañana, por primera vez en muchos años, me sentí orgulloso de ella. El primer día fue cruel. Escuché murmullos en los pasillos, empleados que recordaban su pasado de jefa arrogante, que susurraban la hija desheredada o la caída de la princesa Montalvo. Pero Natalia no respondió. Caminó con la cabeza en alto, entregó los documentos que le asignaron y aprendió a usar un sistema que antes solo veía de lejos. Fue una lección de humildad en su forma más pura. A veces, la redención empieza por soportar el eco de tus propios errores sin justificarte. Al mediodía, almorzó sola en la cafetería. Nadie se acercó. En otro tiempo, su mesa habría estado llena de ejecutivos buscando su aprobación. Ahora, solo tenía un café y una ensalada. Vi desde lejos como un joven empleado se le acercó, dudando. Era nuevo, no debía conocer su historia. Le ofreció compartir mesa. Ella sonrió agradecida. Fue un gesto pequeño, pero para mí, monumental. En esos detalles se mide el cambio real, no en discursos ni en lágrimas. Por la tarde, fui a verla. Caminé hasta su oficina, un cubículo estrecho lleno de carpetas y papeles. Cuando entré, levantó la vista sorprendida.
Papá, dijo, poniéndose de pie al instante. Solo vine a ver cómo te va, respondí, sonriendo apenas. Estoy aprendiendo, contestó, con un toque de orgullo contenido. Me cuesta, pero, estoy aprendiendo. Miré su escritorio. Tenía anotaciones a mano, un cuaderno lleno de ideas y un esquema que decía programa ético interno, transparencia desde el nivel base. Sonreí. Aquello no era una tarea. Era una semilla. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego le dije. No todos aguantan el peso de empezar de nuevo. Tú lo estás haciendo. No sé si lo hago bien, dijo. Pero lo intento. Eso ya es hacerlo bien, respondí. Y al decirlo, me escuché a mí mismo, como si hablara con mi yo de hace 12 años, sentado en un cuarto barato de Vancouver, intentando reconstruir una vida de las ruinas. Esa tarde, Natalia se quedó más tiempo del necesario. Revisó informes, respondió correos y archivó documentos hasta que el edificio quedó casi vacío. Cuando finalmente salió, los pasillos estaban oscuros y silenciosos. Caminó hacia el estacionamiento con paso cansado, pero con la dignidad intacta. Afuera, la noche de Toronto la envolvía, y por primera vez en años, no llevaba el peso de ser la hija de Laura Montalvo. Solo era una mujer tratando de ser mejor. Al día siguiente, algunos empleados comenzaron a mirarla distinto. No con lástima, sino con curiosidad. La vieron recoger papeles, quedarse después del horario, ayudar a un compañero sin esperar reconocimiento. La oficina empezó a murmurar de nuevo, pero esta vez con respeto. La caída de una figura puede inspirar miedo, pero su levantamiento inspira fe. En las semanas siguientes, su progreso fue evidente. David Chao me lo confirmó en una reunión. La señorita Andrade ha sorprendido a todos. No es la misma mujer que conocíamos. Asentí en silencio. No necesitaba oírlo. Ya lo sabía. Cada día que Natalia cruzaba esas puertas, dejaba atrás un pedazo de soberbia y ganaba un fragmento de verdad. Esa noche, cuando cerré mi oficina, miré el reflejo de la ciudad en los ventanales. Pensé en Laura, en cómo su legado finalmente se estaba purificando, no por dinero, sino por las decisiones que estábamos tomando después de su partida. Pensé también en Natalia, en cómo su camino, lleno de tropiezos, se había convertido en espejo del mío, los dos cayendo, los dos levantándonos, los dos buscando redención a nuestra manera. Y comprendí que tal vez el verdadero final no sería con una herencia ni con una empresa limpia, sino con algo mucho más simple, poder mirarnos sin culpa. El tiempo pasó sin ruido, como si el universo nos diera permiso de sanar en silencio. Las semanas se convirtieron en meses, y la tensión inicial dentro de Montalvo Tech se disipó poco a poco. Los rumores ya no giraban en torno al escándalo del testamento, sino a la extraña transformación de la empresa y de sus líderes. Yo lo notaba cada día, la gente entraba al edificio con una energía distinta, menos miedo, más propósito. Pero lo que más me sorprendía no era eso. Era Natalia. La veía llegar temprano, con un termo de café en la mano y una carpeta llena de ideas. Había aprendido a escuchar antes de hablar, a colaborar antes de mandar. A veces la observaba desde la distancia, y pensaba que Laura, donde estuviera, debía sentirse orgullosa. Una tarde de viernes, cuando el edificio comenzaba a vaciarse, la encontré aún trabajando. Estaba revisando informes con los lentes sobre la nariz, tan concentrada que no me escuchó entrar. Me quedé en la puerta unos segundos, solo mirando. Esa imagen me golpeó con ternura. Mi hija, aquella niña que una vez me negó la mirada en un tribunal, ahora batallaba con los mismos números que alguna vez destruyeron mi vida. Pero esta vez, con otra intención. No por ambición, sino por honestidad. Toqué la puerta suavemente.